Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. El día de hoy continuaremos con esta presentación de infográficos que venimos desarrollando desde el último año en cuestión de ultrasonido musculoesquelético. Queda pendiente la articulación de la cadera como una de las principales articulaciones a evaluar y de las cuales muy frecuentemente es motivo de consulta. Las patologías a nivel de la región glútea, de la región trocantérica, de la articulación femoroacetabular o de los músculos aductores principalmente, y todas ellas podemos valorarlas bastante bien mediante el uso de la ecografía. Siguiendo entonces la línea que venimos llevando en videos anteriores, voy a presentar un infográfico en el cual básicamente dividimos la articulación en diferentes compartimentos y en cada uno de estos compartimentos enfocamos las principales estructuras a reconocer basados en la anatomía normal. No vamos a presentar ahora patología, pero es muy importante que conozcamos cómo debemos aproximarnos a cada una de las estructuras que queremos evaluar a fin de poder reconocer principalmente la anatomía normal y cuando ya conocemos esta anatomía normal, entonces poder reconocer los procesos patológicos que estén subyaciendo en cada una de estas zonas a evaluar. Sin más que mencionar, igual estoy muy agradecido por el apoyo que han venido dando. Los videos tienen una gran acogida en la audiencia general, en el público para el que está dirigido, ¿no? Personas que se desempeñen en el área de la salud principalmente. Veo que muchos refieren dudas, espero poder respondérselas a todos, espero dejarles claro cómo es la mejor forma de realizar una ecografía y recuerden que este material, por la naturaleza propia del acto médico y de la evaluación de una patología de salud, siempre debe ser realizado por personas que estén formadas y que conozcan sobre anatomía, sobre patología, sobre fisiopatología y a su vez sobre el uso de los métodos de imagen al momento de diagnosticar una patología. Eh, no dejando estos videos aquí, quiere decir que cualquier persona puede hacer ecografía, pero realmente este material está abierto y publicado para que todo aquel que se interese en el área del ultrasonido, en el área de la anatomía, en el área de la ecografía musculoesquelética, o incluso para personas que no la van a llevar a cabo como su estilo de vida, ¿no? Como su profesión, pero que tengan dudas y que tengan curiosidad acerca de cómo funcionan los equipos de ultrasonido, de qué información podemos obtener y sobre todo de la anatomía humana, en este caso específicamente, pueden consultar toda la información que tengan y todas las dudas que les vayan surgiendo. Siempre los insto a que consulten a través de los comentarios. Me ayudan muchísimo cuando se suscriben al canal, cuando me dan a seguir en el Instagram e incluso cuando le dan likes y comentan los videos. A su vez, cuando también se los compartan a sus colegas y a personas que sepan que les pudiese interesar, a medida que crezca esta comunidad, van a poder ayudarme mejor a tener más independencia y a poder dedicar más tiempo, porque realmente lo que ocurre ahora es que el tiempo para realizar estos videos, para realizar este material de apoyo para que sea didáctico y para que sea entendible y para que sea aprovechable, requiere muchas horas de trabajo y cada vez me es más difícil hacerlo, ya sea por temas personales o de trabajo, pero oye, de verdad que estoy muy agradecido por el apoyo que se ha venido presentando. Hemos llegado ya hasta 1000 suscriptores y esto me permite trabajar ahora de formas diferentes con YouTube. No dejen de apoyarme, no dejen de seguir y por favor todo aquello que les llame la atención, aquí estoy para resolver sus dudas. Entrando ya entonces en materia, vamos a exponer un poco este infográfico acerca de la articulación de la cadera, un protocolo de evaluación básica. Recordar que no siempre estamos obligados a seguir, ¿no?, estos protocolos, pero muchas veces nos van a ayudar, sobre todo a enfocarnos
en cómo debemos iniciar nuestras evaluaciones, sobre todo al principio, que no tenemos muy claro cómo es el procedimiento de adaptación a la imagen ecográfica, cómo en la ecografía musculoesquelética debemos aproximarnos a las estructuras, siempre promoviendo situaciones de tensión, situaciones antagónicas en los músculos, que promuevan tensión en las estructuras ligamentarias y tendinosas y a su vez nos permita vencer el gran enemigo del ecografista a nivel musculoesquelético, que es la anisotropía, como ya lo hemos comentado múltiples veces anteriormente, y poder así tener una imagen que sea fidedigna y no tener falsos positivos o falsos errores de interpretación al momento de estudiar patología. Nuevamente, para los que vean este vídeo y no estén siguiéndome, saben que pueden buscarme en YouTube y en Instagram como Radio Amigo. Y básicamente presentamos durante el infográfico las estructuras principales a evaluar en la cadera. Recordemos que esto es un nivel básico, un nivel sencillo, y la forma en que procederemos a abordar con nuestro transductor según los diferentes reparos óseos o reparos anatómicos que podemos reconocer bien sea ya clínicamente en cada paciente. Siempre recomiendo iniciar por el aspecto anterior, ya que tendremos al paciente en una posición en decúbito supino, derecho, recto, cómodo en la camilla. La cadera no recomiendo valorarla en posiciones sentado, como hemos hecho anteriormente en miembros eh, superiores o incluso en la rodilla, sino aquí sí colocar al paciente, si es posible, con la camilla completamente recta eh, o con un poquillo de inclinación para su comodidad al momento de evaluar la cadera y iniciar, como les comento, en posición supina con las piernas y la articulación extendida. El primer reparo óseo que debemos identificar es la espina ilíaca anterosuperior. Conociendo la anatomía, sabemos que aquí se inserta el músculo sartorio, el cual lo podemos ver en longitudinal. Abordemos principalmente en la cadera en longitudinal. Anteriormente verán que depende de la articulación se recomienda un abordaje transverso o un abordaje longitudinal al principio, ya que nos permite una aproximación más anatómica, más acorde a lo que ya venimos generando, esta matriz de información anatómica que se genera en nuestro cerebro desde que empezamos a estudiar anatomía, desde que empezamos la carrera de medicina, a medida que vemos los libros de Netter, los atlas de anatomía, y luego posteriormente empezamos a ver los estudios de imagen. Cuando abordamos la cadera en forma longitudinal nos es mucho más sencillo reconocer las estructuras y luego posteriormente podemos rotarnos a hacer las valoraciones transversales para constatar hallazgos, confirmar siempre en dos planos una alteración y seguir de manera ya transversa las diferentes estructuras una vez las hemos reconocido. Entonces, en la espina ilíaca anterosuperior encontraríamos la inserción del sartorio, el cual podemos ver aquí subrayado en azul, y la cual podemos seguir, como les he comentado previamente, en forma transversa hasta la unión miotendinosa y posteriormente podemos seguir todo el largo del vientre muscular a través del muslo, como decusa medialmente incluso, hasta llegar a la pata de ganso. En la espina ilíaca también encontraremos otras estructuras de importancia y la que más nos interesa a nivel de la cadera es en el aspecto lateral ya de la espina, no en el aspecto anterior, la presencia de la inserción del tendón del músculo tensor de la fascia lata. Este es objeto de mucha patología y sobre todo en procesos crónicos donde hay fricción iliotibial y del tracto iliotibial, el tensor de la fascia lata va a presentar modificaciones en su tendón que pueden sugerir una patología crónica y que pueden deberse a sobrecarga de todo el tracto iliotibial, sobre todo en pacientes que tengan desviaciones en varo de las rodillas, problemas de pisada, corredores con desequilibrio de fuerzas. Entonces vamos a encontrar aquí muchas veces alteraciones en algunos pacientes que pueden ser asintomáticas y en otros que bien pueden ser el origen de la sintomatología. Entonces, ya desde el compartimento anterior, ya con el paciente en esta posición que es anatómica, yo les recomiendo realizar la evaluación de la espina ilíaca anterosuperior después del sartorio, pasar enseguida al tensor de la fascia lata, ya que estamos muy cerca, nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a dar información y fíjense aquí cómo me he desplazado lateralmente en la espina, ya ahora no estoy anterior como al principio, sino lateral,
y reconozco en este caso las fibras tendinosas que siempre deben ser homogéneas, paralelas entre sí y llegar a su inserción de una manera bastante regular, sin muchos cambios en la ecogenicidad más allá de aquellos propios de la anisotropía por la angulación de las fibras. El tracto iliotibial a este nivel lo podemos ubicar mucho más inferior a lo largo del muslo y dependiendo ya de cómo encontremos la inserción del músculo tensor o cómo tengamos ya establecido nuestra evaluación clínica al iniciar la valoración, podemos extendernos a lo largo de la pierna y continuar la evaluación del tracto iliotibial incluso hasta llegar a un nivel distal en su inserción en el tubérculo de Gerdy en la rodilla. Una vez vista la espina ilíaca anteroinferior, podemos pasar a la espina ilíaca, la anterosuperior, pasaremos a la espina ilíaca anteroinferior. No nos tenemos que desplazar mucho, fíjense dónde estábamos antes y ahora simplemente rodamos nuestro transductor, vamos a generar un desplazamiento longitudinal y caudal hasta encontrarnos con el reparo osteoanatómico de la espina ilíaca anteroinferior, el cual va a ser inmediatamente superior al reparo femoroacetabular. Es decir, si vemos esta imagen, estamos muy caudal y debemos realizar un desplazamiento en el eje longitudinal hacia nivel cefálico y a un poco más lateral. No mucho, ya que estamos hablando de milímetros de diferencia, pero dependiendo del facies de nuestro paciente y de la anatomía propia del mismo, estas estructuras pueden ser más o menos reconocibles. Es importante que sepamos reconocer la espina ilíaca anteroinferior. Clínicamente, al momento de examinar un paciente es básico, pero ecográficamente es mucho más importante porque aquí se inserta el recto femoral, lo que correspondería al tendón directo, al tendón principal, y es donde se asientan la mayoría o una gran cantidad de lesiones que corresponden al tendón del recto femoral proximal. Muchas veces las solemos ver bastante en deportistas, deportes como fútbol, que requieren hiperextensiones forzadas al momento de patear el balón. Muchos atletas llegan presentando dolor en este área. Clínicamente no queda muy claro si el problema es inguinal, si el problema son los aductores, si el problema es el psoas. Y aquí vamos a encontrar la clave muchas veces con disrupción del tendón, retracción proximal, o distal de las fibras y acumulaciones incluso de líquido que se pueden dar a este nivel. Aquí vemos como el tendón en un principio discurre íntimamente adyacente a la articulación de la cadera y al fémur y posteriormente se va haciendo ya más superficial hasta encontrar por debajo de él y por delante de la referencia ósea la aparición del vasto intermedio, el cual también ya va a ser componente del cuádriceps, el cual lo estudiaremos en otros vídeos enfocados directamente a este músculo tan complejo y tan acontecido como es el cuádriceps, ¿no? Pero sepamos que al momento de valorar la cadera es muy importante que reconozcamos esta estructura y que sepamos evaluar desde su inicio el componente tendinoso del cuádriceps proximal. Ciertamente que más distal podemos evaluar a nivel acetabular el componente indirecto y el tendón indirecto del recto femoral, pero esto ya es un nivel más avanzado que requiere un conocimiento mucho más amplio de la ecografía, del manejo del ecógrafo para vencer anisotropía y que no recomiendo iniciar en las primeras etapas de nuestra incursión en la ecografía musculoesquelética. Una vez ubicados aquí, podemos ir un poco más distal, pero ahora sí les recomiendo que realicemos abducción de la cadera, es decir, un poco de abducción. Podemos solicitar al paciente que flexione la rodilla y se mantenga en la posición supina para alinear, en este caso, las estructuras de la cadera y poder obtener una adecuada visualización no solo del aspecto anterior del labrum, como podemos ver aquí, encontraríamos nuestra referencia ósea, la cabeza femoral, otra referencia ósea, el acetábulo, y esta imagen isoecoica bastante homogénea que corresponde al componente fibrocartilaginoso del labrum anterior. Fíjense cómo es bastante triangular, bastante reconocible y cualquier presencia en este área de quistes
osteofitos, cuerpos libres, exostosis o líquido, debe hacernos sospechar de patología a nivel femoroacetabular. Incluso podemos encontrar aboliciones del espacio articular o alteraciones ya de la morfología del acetábulo o de la cabeza femoral. Y siguiendo longitudinalmente un poco más allá la cabeza femoral, encontramos íntimamente adyacente al reparo cortical óseo la línea hipoecoica que viene arriba corresponde al cartílago y luego las líneas ecogénicas inmediatamente adyacentes corresponden a los recesos articulares y a la cápsula articular. En este caso es subrayado en verde el receso sinovial anterior de la cadera, que es el lugar por excelencia donde vamos a encontrar acumulación de líquido, así sean muy pocas cantidades, no solo en pacientes adultos, sino también en pacientes pediátricos, en los cuales las sinovitis transitorias de la cadera por etiologías no traumáticas es altamente frecuente y un motivo de consulta del día a día. Entonces sabemos que en esta posición podemos reconocer la presencia de líquido simplemente por la pérdida de esta convexidad natural que se da de las estructuras en lo que correspondería ya al cuello femoral, y al encontrar una convexidad, presencia de líquido o presencia de estructuras hipoecoicas, nos deben alertar sobre el proceso inflamatorio a nivel intraarticular. Por último, también podemos evaluar desde esta posición, siendo ya un poquito más complejo, pero indispensable de conocer la clínica, porque muchos pacientes van a venir con meralgias parestésicas, las cuales al interrogatorio son evidentes. Muchas veces pueden venir referidos como un proceso inflamatorio trocantérico, eh, y realmente al interrogar al paciente nos damos cuenta que los síntomas son clásicos. Entonces podemos buscar ubicar adyacente a la espina ilíaca anterosuperior el nervio femoral cutáneo lateral, el cual discurre por debajo del ligamento inguinal, y que si nos aproximamos a esta espina ilíaca desde la exposición transversa, vamos a poder ser capaces de reconocer a este nervio, el cual siempre debe tener una estructura como ya conocemos de los nervios, con un patrón pseudovárico, y que además es difícil de ubicar al ser un nervio de bajo calibre y muy superficial, que además consta de múltiples variantes anatómicas, teniendo a veces trayectos superficiales al ligamento inguinal o más intraarticulares o más profundos en la ingle, pero al momento de ubicarlo podemos seguir longitudinal y distalmente su trayecto en búsqueda de osteofitos, presencia de lesiones quísticas o inflamación que sugiera una neuropatía crónica. Por último, y no menos importante, también podemos observar el músculo iliopsoas, el cual, dependiendo del paciente, realmente en pacientes que sean muy obesos nos va a costar muchísimo verlo, y podemos usar el transductor convexo al momento de evaluar, o basarnos, como ven en esta imagen que está aquí, del transductor o convexo virtual, es decir, la opción que tiene hoy en día, en el 2023, la mayoría de equipos de ecografía, que es convertir virtualmente, mediante cambios electrónicos, el transductor lineal en un pseudo trapezoide, el cual nos va a ampliar un poco la visibilidad, va a cambiar la morfología un poco de las estructuras, pero nos va a, sin embargo, proporcionar una mayor resolución en profundidad de las estructuras que normalmente no veríamos con la configuración habitual, porque son estructuras que se ubican ya a 5, 6, 8 o incluso más de 10 centímetros en pacientes obesos, y que son muy difíciles de evaluar. Incluso si tenéis un transductor convexo, no duden en colocarlo al momento de querer evaluar lo que correspondería al iliopsoas, sobre todo a la parte del psoas, la cual la podemos ver desde el abordaje abdominal. Pero aquí a nivel de la cadera, lo que más nos importa es que podemos reconocer desde el plano longitudinal, igualmente con el paciente con una discreta abducción de la cadera, podemos reconocer la inserción en el trocánter menor de las fibras ya iliopsoas, o viendo el aspecto transverso, observen aquí cómo nos colocamos por sobre el ramus púbico, vemos la unión del pubis con el ilion, y abarcando esta fosa el músculo ilíaco con su componente lateral, su componente medial
y una estructura ecogénica ovoide aquí en el fondo que corresponde al tendón del psoas. Posteriormente, estas fibras van a tender a converger entre sí, formando ya un tendón común de inserción correspondiente al iliopsoas, el cual es muy importante que podamos evaluar en toda su longitud. También dinámicamente podemos realizar maniobras de flexoextensión con el paciente con la pierna extendida o con la rodilla flexionada, buscando posibles pinzamientos a este nivel. Una vez evaluado todo el compartimento medial, el compartimento anterior, perdón, podemos pasar de una vez al compartimento medial, ya que las estructuras a este nivel que principalmente nos interesan valorar corresponden a estructuras miotendinosas de los aductores, la cual vamos a promover haciendo el movimiento contrario, es decir, abducción. Vamos a exacerbar la abducción del paciente. Vamos a tratar de ubicarnos longitudinalmente desde el ramo púbico superior a lo largo de las fibras musculotendinosas y podemos encontrar esta imagen donde tomaremos de referencia el pubis, como les he comentado, principalmente a nivel más proximal, y veremos cómo se inserta a este nivel fibras que deben ser ecogénicas, que deben tener bastante anisotropía porque son muchos músculos que convergen en un tendón común, pero que a su vez deben mantenerse bastante homogéneas, sin calcificaciones, sin roturas. Muy frecuente las tendinopatías crónicas a este nivel, pero también es muy frecuente que se den cambios fisiológicos como calcificaciones, los cuales pudiesen eh, confundirnos al momento, ¿no?, de establecer el diagnóstico, y que siempre tenemos el aspecto contralateral para evaluar al momento, sobre todo en los pacientes los cuales tienen sintomático solamente uno de los lados. Entonces podemos darnos una idea de cómo está en general el proceso de envejecimiento fisiológico que se suele dar en los tendones. Siempre podemos reconocer desde el proximal a distal los diferentes vientres musculares que van a insertarse en este tendón común. De superficial a profundo tendríamos al abductor longus y al gracilis, al abductor brevis, y por más profundo y último al abductor magnus, y todos ellos debemos conocer muy bien sus anatomías, sobre todo ya a nivel distal donde se insertan, si queremos continuar esta evaluación a lo largo del músculo, ya no sospechando lesiones a nivel de la entesis proximal, sino lesiones intramusculares que también son bastante frecuentes en nuestro medio. Una vez hemos terminado esto, podemos entonces pasar a la evaluación del aspecto lateral o del aspecto trocantérico, tal vez el más ansiado para evaluar por quienes estén viendo este video, pero sí les digo que nuevamente la ecografía es hacer y repetir, como básicamente todo en la vida, y a medida que hagamos más ecografías, nuestro ojo se va a adecuar más, vamos a aprender a reconocer más la anatomía, nuestra memoria muscular en la mano se va a hacer más fina y vamos a poder obtener unas mejores proyecciones, unas mejores visualizaciones de las estructuras a evaluar. Entonces, siempre, así sea que queramos ver una trocanteritis y tenemos la oportunidad y el tiempo para evaluar, no dejen de iniciar la evaluación desde el compartimento anterior, porque les prometo que les va a dar muy buenos resultados y poco a poco se sentirán muy satisfechos al momento que empiecen a identificar patologías que van más allá de una bursitis trocantérica, la cual realmente es mucho menos frecuente de lo que se suele por lo menos referir o diagnosticar antes de que los pacientes lleguen a la consulta, pero que siempre podemos realmente diagnosticar mediante ecografía y que no debemos dejar de lado al momento de descartar diferentes causas de dolores en la zona glútea, en la zona trocantérica, en la zona isquiática, porque nos va a dar mucha información la ecografía y vamos a poder reconocer las bursitis trocantéricas sin necesidad de hacer alguna otra prueba diferente. A su vez que también podemos usar la ecografía para guiar el tratamiento o las infiltraciones a este nivel. Entonces, reconocer la anatomía glútea es fundamental. El glúteo mayor lo voy a dejar por fuera porque realmente es un músculo muy grande que la mayoría de las veces conviene evaluarlo
con el uso del transductor convexo también, donde no se asientan mayor cantidad de patologías. Ciertamente pueden haber roturas o pueden haber formaciones de granulomas por inyecciones intramusculares a este nivel. Entonces, bueno, saber que el glúteo mayor no lo vamos a tratar, pero es importante también conocer las posibles patologías a su nivel, y los más importantes a reconocer en este caso corresponden al glúteo medio y al glúteo mínimo, o glúteo menor, como queráis llamarlo. Ambos van a ser adyacentes, el glúteo medio superficial y el menor más profundo, y ambos van a insertarse en el trocánter mayor. Podemos valorar y, como les comenté nuevamente, abordar en el plano longitudinal tomando una referencia anatómica. En este caso yo prefiero iniciar mi referencia en el trocánter, ya que a nivel de la cresta ilíaca muchas veces es complicado encontrar la evaluación del paciente. Hay mucha grasa a veces a este nivel que dificulta ubicar la inserción muscular, y a su vez las inserciones musculares en la cresta ilíaca son amplias, anchas y difíciles de discernir entre sí. Además que no es donde se genera la mayor cantidad de patología problemática, pero sí a nivel del trocánter es muy importante que reconozcamos, porque los puntos de entesis están muy bien definidos, son entesis únicas, y cualquier lesión, rotura a este nivel va a afectar en gran medida la función de los músculos, que básicamente corresponde a la abducción de la cadera y a la extensión de la misma. Entonces, fíjense cómo he colocado dos líneas aquí, más o menos aproximadas, en donde esperamos encontrar las diferentes fibras de los glúteos menor y medio, y el abordaje que debemos hacer en forma transversa, porque la forma longitudinal nos va a permitir discernir cada uno, pero de la forma transversa va a ser mucho más claro, sobre todo al momento de evaluar la patología de la entesis. Obtenemos esta imagen transversa del trocánter mayor, y entonces aquí sí podemos ver mucho más claro cuál es la faceta posterior, cuál es la faceta anterior, y por tanto, como les he subrayado aquí, en la faceta anterior encontraremos las inserciones del glúteo menor, y en la faceta posterior encontraríamos las inserciones del glúteo medio. Dado que los músculos, como ven aquí en el dibujo, sobre todo el menor, viene de un aspecto profundo y se hace superficial, rodea al trocánter para generar las fibras que van a proceder a insertarse en el periósteo, es muy importante que promovamos, en este caso colocando al paciente de lado y flexionando la cadera, promovamos la tensión en las fibras musculares para no tener errores en el diagnóstico. A este nivel es que debemos buscar si hay líquido por debajo de los tendones glúteos adyacente a la parte ósea, la presencia de líquido en esta bursa trocantérica, peritrocantérica, la presencia de líquido en las bursas propias de cada uno de estos músculos glúteos, o estas fibras que no son muy reconocibles ahora, que son ecogénicas y pasan adyacente al músculo glúteo, que corresponden a las fibras que vienen del tensor de la fascia lata con formar el tracto iliotibial. También existe aquí una bursa y puede haber líquido en cualquiera de ellas, o incluso en diferentes bursas, que se haya producido procesos inflamatorios de las mismas con posterior lesiones tendinosas, las cuales van a permitir la extravasación de líquido entre uno y otro compartimento, y por tanto muchas veces ayudándonos o dificultándonos la realización del diagnóstico. Por último, también podemos valorar el compartimento posterior. Siempre se hace boca abajo, y la mayoría de veces no lo hacemos de rutina en la cadera, porque ya el compartimento posterior tiene unas clínicas que tienden a ser muy diferentes, pero sin embargo, fíjense que tenemos al paciente de lado y nada más pasar del trocánter al isquio nos toma simplemente centímetros, y si no estamos muy claros o además queremos evaluar, o nuevamente les digo, queremos practicar la anatomía normal, no debemos dejar de hacerlo, y podemos en esta misma posición, que ya está promovida una situación de tensión a nivel isquiotibial, realizar la evaluación. Es importante que busquemos, aquí sí me gusta a mí tratar de reconocer con el dedo el isquio, el reparo óseo, porque muchas veces nos vamos a perder. Los pacientes pueden tener un gran acúmulo adiposo a este nivel, y puede ser muy difícil o requerir una gran profundidad encontrar el tema tendinoso, pero a su vez esta grasa nos va a promover un adecuado contraste entre las fibras grasas, las fibras tendinosas y las fibras óseas. Entonces, una vez que encontramos nuestro isquio, vamos a encontrar
fibras tendinosas que se repliegan sobre el mismo. Las que se encuentran más lateral van a corresponder al bíceps femoral y las que se encuentran, en su caso, más medial van a corresponder al tendón semitendinoso y al tendón semimembranoso, el cual se ubica y comparten una inserción, la cual vamos a mostrar ahora un poco más abajo, pero sin extenderme mucho. El bíceps femoral podemos verlo en forma longitudinal, nuevamente siempre buscamos la aproximación longitudinal y pasamos al plano transverso para ver su entesis, y si nos desplazamos un poco más medial sobre el isquio encontramos también cómo en un principio estos tendones todos confluyen, pero a medida que nos desplazamos más distalmente sobre ellos podemos discernirlos entre sí y vamos a encontrar la diferencia entre los tendones del bíceps femoral y los tendones semitendinoso semimembranoso, que, como podemos ver aquí en esta imagen un poco más distal, el semimembranoso es más profundo, el semitendinoso más superficial, y sus fibras llegan a insertarse ya desde lo más profundo en el isquio, compartiendo inserciones hasta el aspecto más superficial del mismo. Entonces, cualquier irregularidad cortical del isquio, cualquier cambio en la ecogenicidad habitual o la presencia ya de líquido e interrupciones de la continuidad en los patrones fibrilares deben hacernos sospechar patología a este nivel, entendiendo además que a este nivel confluyen una cantidad de estructuras, como es importante el nervio ciático, este, el músculo piramidal y otras estructuras que ecográficamente se describe o se habla mucho que realmente no es fiable la ecografía para valorarlas, pero esto es un tema bastante controversial, ¿no? Porque realmente el paciente es el que va a determinar qué tan valorable pueden ser sus estructuras, y la pericia del evaluador también va a ser fundamental al momento de evaluar. Entonces, no nos quedemos solo en esto, siempre podemos seguir ampliando el conocimiento, ampliando la evaluación y no necesariamente en los casos que hay dudas tener un diagnóstico definitivo, pero sí orientarnos muchas veces entre qué tipo de tratamientos pueden venir mejor, qué tipo de pronóstico le podemos dar a nuestro paciente, o si debemos considerar la referencia a otras especialidades diferentes a las que estén tratando ya nuestro paciente, buscando otros motivos de origen de las dolencias o el motivo de consulta de nuestro paciente. Recordar siempre nuestros puntos claves para realizar ecografía musculoesquelética, que son muy similares: el uso de un transductor lineal con preconfiguraciones específicas para músculo esquelético. De gran ayuda puede ser el converso virtual o el trapezoide, sobre todo en esta articulación, tal vez la de mayor profundidad, la más difícil de evaluar o la que le tenemos más miedo a evaluar por esta profundidad misma que tiene. La profundidad nuevamente variable acorde a las diferentes estructuras, adecuadas capas de gel, promover situaciones de tensión, iniciar aproximaciones longitudinales para una aproximación más anatómica y verificando los hallazgos en una posición transversal, en este caso a nivel de la cadera, y siempre visualizar un hallazgo al menos en dos planos, sobre todo cuando no reconocemos algo normal o cuando encontramos algo que nos parece fuera de lo normal, revisarlo, buscar angulaciones y zonaciones diferentes que nos permitan estar 100% seguros de un área, por ejemplo, de tendinopatía o de la presencia de una calcificación, cuando muchas veces pudiésemos estar viendo un volumen parcial o estar teniendo artefactos que nos oscurezcan un poco el diagnóstico. Básicamente, con estos pasos pueden realizar una evaluación bastante completa de la cadera. Les invito a que empiecen a usarlo en sus consultas, a usarlo en sus centros de trabajo, en sus centros de salud, los que tienen un ecógrafo de mano disponible con colegas o compañeros o ya sus propios pacientes. Ofrézcanle realizarles una ecografía, ya que es una prueba que no les va a generar efectos secundarios y que a su vez pudiese tanto ayudarles a ellos para el diagnóstico de su patología, como los va a ayudar también a ustedes a familiarizarse cada vez más con la anatomía normal de la cadera, la cual puede llegar a ser bastante compleja. Espero que disfruten también de este infográfico como lo han hecho de los otros. Pregunten lo que quieran preguntarme.
existen ya articulaciones de menor tamaño que requieren también evaluaciones, componentes musculares específicos que requieren evaluaciones específicas, evaluaciones dinámicas que podemos realizar, sobre todo en las presencias de síndromes de pinzamientos o de fricción, y les prometo que voy a tratar de organizarlo de las formas más didácticas posible para continuar compartiendo con ustedes lo que yo realizo día a día en mi consulta, a lo que me estoy dedicando hoy en día, que es a la ecografía diagnóstica, tanto en el área musculoesquelética como fuera de ella, y esperando también algún día poder traerles sobre ecografía terapéutica, guías terapéuticas de infiltraciones, pero cada día de hoy hablamos más también sobre el futuro del ultrasonido, no solo como un método de diagnóstico, sino también con los ultrasonidos de alta frecuencia como un método terapéutico, el cual durante los próximos años estoy seguro que se va a seguir desarrollando y que encontraremos cada vez mayor cantidad de aplicaciones en las patologías del día a día, y espero con esto siempre promover el uso y la difusión de la ecografía en el área de la salud para todos por igual. Muchas gracias por su atención. No dejen de, si les ha gustado el video, por favor, compartirlo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que intentaré mantenerles frescos y actualizados con toda esta información. Muchas gracias y un saludo.